Amigos, amigas, cada día es muy grato poder reencontrarnos con cada uno de ustedes para estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Hoy lo haremos con el capítulo 2 del libro de Miqueas, pero antes pidamos la dirección del Señor a través de una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, Señor, de día en día para con nosotros y nuestros seres amados. Gracias, Señor, porque tú también estás allí en medio del dolor, en medio del sufrimiento, inclusive cuando tenemos que enfrentar la muerte de un ser amado, tú nos das fuerza y esperanza. Gracias por ello, Señor. Y hoy dejamos también nuestras cargas, nuestras aflicciones, que solo tú conoces, Señor, de cada uno de nosotros, en tus brazos de amor. Y una vez más pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al escudriñar y reflexionar en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, el mensaje del capítulo 2 está muy claro. Dios es quien hace justicia al afligido, al menesteroso, a la viuda, al pobre. Y se está refiriendo especialmente a los del mismo pueblo de Israel, que ellos se habían levantado, los encumbrado contra su mismo pueblo, tratándolos como enemigos. Voy a dar lectura entonces a este capítulo. Dice así, mi Biblia tiene un título, dice: «Ay de los que oprimen a los pobres. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando les llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y les roban casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad». Queridos amigos, dice que los encumbrados, ellos dormían pensando, se acostaban, ¿cierto?, maniquinando todo como poseer lo que tenía el más pobre. Y un ejemplo de ello es en el caso del rey Acab, cuando la viña de Nabot estaba allí, él la quería y entonces él se acongojó, dice las escrituras, y su esposa Jezabel: «¿Por qué te acongojas?». «No, es que quiero comprar la viña y no quiere vendérmela». «¿Acaso tú no eres el rey? Y entonces déjamela a mí». Y esta mujer hace un plan malévolo y finalmente cobra la muerte de Nabot. Es ajusticiado, es apedreado y él se queda con la viña. Es un ejemplo de lo que estaba ocurriendo ahora mientras Miqueas profetiza. Luego dice así, versículo 3: «Por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo». El Señor dice que vendrá un juicio sobre ellos que ellos no podrán evitar. Y en el versículo 4 dice: «En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y endecha». Dice que los enemigos, los que están por allí, sus vecinos, dice que van a burlarse, mofarse de ellos porque eran encumbrados y ahora son humillados y destruidos. Versículo 5 dice: «Por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová». Más aún, el Señor está declarando que ellos no tendrán herencia en Jehová, en el Señor. Y el versículo 7 dice: «Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová». Dice que están reclamando que la mano de Dios se ha cortado, y no es así. Ellos, por causa de sus propios pecados, están cosechando iniquidad. El profeta entonces Miqueas los reprende. Y el versículo 8 dice: «El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra». Dice, primero las capas eran en hebreo salmash, que también le servían al más pobre para cubrirse durante la noche. Y si tenía una deuda, el acreedor debía entonces darle la capa durante la noche. Pero aquí el pueblo de los más encumbrados está tratándolos a ellos como enemigos de guerra. Y más dice todavía el versículo 9: «A las mujeres de mi pueblo echasteis». Garash, la palabra es garash en hebreo, que significa por la fuerza, dice, «y a los niños quitasteis mi perpetua alabanza». Los niños también fueron vendidos allí a los más poderosos del pueblo de Dios. Finalmente, entonces, del versículo 13 en adelante, 13 y 14, 12 y 13, habla
del remanente de Dios. Dios es quien le hace justicia a su pueblo. Dice así: de cierto juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel y lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Dice que Dios finalmente rescatará, liberará de la aflicción, de la esclavitud, del exilio a los redimidos, al resto. Dios lo hará y dice que serán como estruendo una multitud, no serán pocos los que Dios liberará por gracia y misericordia. Debemos recordar que Dios tiene el propósito de que todos sean salvos. Quiero compartir con ustedes allí en el texto de 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, que es muy similar a Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Aquí entonces nos habla, allí quiero leer, compartir con ustedes. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, aquí Miqueas dice que el resto, el remanente, aquellos que permanecieron fieles, leales, aún en medio de la adversidad y fueron tocados por causa del pecado de Israel, ellos regresarán al Señor. Y versículo 13 dice: subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. El Señor es quien va a librar a su pueblo. Querido amigo, el Señor ya viene en las nubes de los cielos y quiere librarnos de este mundo de pecado y que nos vayamos con Él por la eternidad. Por tanto, confía en Dios y haz su voluntad que está expresada en la santa ley de Dios. Dios te bendiga en este nuevo día.